bendiga, amada iglesia, en esta mañana. Es una bendición poder estar una vez más reunidos en este tiempo de culto. Vamos a empezar diciendo estas palabras: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a hacer una oración para poder dar apertura a este tiempo de culto. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor por habernos dado, Señor, esa bendición de poder ser tus hijos. Gracias porque no solamente nos has dado identidad, sino que vas con nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que en este tiempo podamos ser llenos de tu palabra y del Espíritu Santo, Señor, que podamos levantarnos como esos testigos, como esa cumbre espiritual para salvar, Señor, las 237 naciones. En este tiempo de culto venimos, Señor, a ofrecerte nuestras vidas, sabiendo, Dios, que solamente a través del poder de tu Espíritu Santo, a través, Señor, de tu palabra, toda la oscuridad se arrodillará a nuestros pies. Te damos gracias por este tiempo y bendecimos, Señor, este momento de culto, y en el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Aleluya. Vamos a alabar a nuestro Dios. Amén. Así que ahí donde usted está, voy a pedirle que me acompañe alabando con esta alabanza que dice: somos el pueblo de Dios. Vamos a cantar todos juntos, declarando que somos su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu para darnos poder ser testigos y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
seréis testigos hasta el fin de la tierra. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y vamos a proclamar que somos limpios en la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos son limpios en la sangre de Jesucristo? Amén. Somos limpios en su sangre preciosa. Por eso vamos a decir así: eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Una vez más, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Señor, has hallado en Cristo plena salvación. Eres limpio en la sangre eficaz. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en su sangre eficaz. Cántalo. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Eres limpio en la sangre eficaz. El pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. En la ropa blanca al venir Jesús. Eres limpio en la sangre eficaz. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Vamos a decirlo juntos. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece con pureza y poder. Se lavado en su sangre eficaz. Esta fuente es la que limpiará tu ser. O acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Di conmigo, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Yo quiero pedirte que donde estás tú, ahí conmigo, cantes esta alabanza. Amén. Ya Dios nos ha hecho limpios en la sangre de Jesús. Por eso todo está consumado en la obra del monte del Calvario. Amén. Vamos a confesar una vez más con fe. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Una vez más, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Sí, Señor, Él nos ha hecho limpios. Amén, amada iglesia. Por eso hoy, en ese agradecimiento a la obra de Dios, vamos a darle el culto a nuestro Dios. Amén. Vamos a recibir la palabra en este tiempo. Vamos a invitar a nuestro pastor. El título de hoy es La verdad del Evangelio en el altar del sacrificio. Amén. El texto bíblico está en el libro de Éxodo, capítulo 38, versículos 1 al 7. Éxodo capítulo 38,
Vamos a mirar los versos 1 hasta el 7. Dice así la poderosa y eterna palabra de Dios. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos, su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, las cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Lo hizo hueco y de tablas. Amén. Nosotros estamos ya, ¿verdad? Teniendo, ¿verdad? Ya un tiempo dando el culto así de esta manera, pero veo yo que Dios realmente tiene un plan. Dios está permitiendo de que nosotros podamos concentrarnos, podamos realmente tomar la palabra de una manera correcta y de una manera profunda en nuestra vida. Porque nosotros tenemos muchas cosas en nuestra vida grabadas, que están enraizadas, naturalizadas, que no nos dejan disfrutar realmente del Evangelio. Por eso Dios a cada momento tiene que estar dándonos el Evangelio. En la Biblia a cada momento tiene que estar repitiendo el Evangelio hasta que realmente nosotros lo podamos entender. Hoy está hablando acerca, ¿verdad?, del altar del sacrificio o el altar del holocausto. ¿Qué significaba? ¿Qué figura era? Nosotros tenemos que entender hoy, el mundo está sufriendo solo por una sola cosa, porque no conoce el Evangelio, no conoce el estado espiritual de las personas. Siempre están teniendo conflictos, están teniendo problemas, están teniendo dificultades. El 99% de los no creyentes, mientras más envejecen, tienen más problemas en su vida. Los creyentes, de igual forma, tienen muchos conflictos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Esto lo podemos solucionar cuando nosotros realmente podamos entender qué significa realmente este altar del sacrificio. Dios 262 veces habla de este altar del holocausto en la Biblia, y no creo que sea de cualquier manera. Tiene que ser muy importante para que Él lo pueda hablar. Pero como las personas no conocen esta parte espiritual que Dios nos da para solucionar todos nuestros problemas, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos siempre adivinos, buscamos siempre personas que nos puedan predecir el futuro, aún en medio del problema. Y yo digo siempre, ¿cómo es que la vida de un ser humano puede estar en manos de un pájaro? Y me acuerdo que siempre mi madre me decía a mí, cada vez que gritaba un animal, había un cierto animal que gritaba por la casa, decía, alguien va a morir. Y eso me grabó en mi corazón. Y hoy que tengo el Evangelio, que puedo darme cuenta del mundo espiritual, digo realmente, ¿cómo puede estar la vida de una persona en el pico de un pájaro? Eso es imposible. Por eso nosotros hoy, ¿qué es lo que debemos tomar fuertemente? Antes de entrar en el desarrollo del mensaje, quiero en la introducción ponerle algo en su corazón que me ha dado mucha fuerza y me ha dado a mí mucha seguridad para poder continuar en mi vida de fe. En Génesis capítulo 6, el verso 14, Dios le dijo esto a Noé: Noé, hazte un arca. En el verso 18 le dice un arca para que te salves tú, tus hijos y también, ¿verdad?, tu familia. En el verso 21 le dice, hazte este arca para que también puedan ser salvados contigo todos ellos que van a estar contigo en el arca. Entonces cuando yo miro eso digo, realmente Noé se aferró realmente a este pacto. Y cuando él se aferró a este pacto,
Entonces, no había forma que Noé fracasara. Dios bendijo a Noé cuando él fuertemente se aferró al pacto que Dios le había dado. Dios le dijo a Abraham: yo soy tu escudo, yo soy tu tesoro, tu galardón, yo soy tu premio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Abraham se aferró fuertemente a este pacto. Entonces Abraham no podía fracasar. ¿Por qué? Porque Abraham había sido garantizado por Dios. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hay muchos pastores, líderes en el mundo que están muy preocupados por qué van a hacer con los templos, qué van a hacer con la iglesia. Si nosotros somos una iglesia que tenemos el Evangelio, y con este Evangelio vamos a salvar a las personas, por supuesto que Dios nos ha garantizado, y no tenemos por qué preocuparnos, y no tenemos por qué estar movidos por estas cosas que están pasando. Si nosotros estamos garantizados por Dios y estamos bajo la garantía de Dios, no tenemos otra opción más que ser bendecidos, que recibir respuestas únicas. Dios le dijo esto a Moisés: Moisés, ve y libera a mi pueblo. Moisés, por ver sus condiciones, dijo: ¿cómo voy a ir yo ante Faraón? ¿Cómo Israel va a salir conmigo? ¿Cómo entonces Israel me va a oír acaso? ¿Qué le dijo Dios? Dile que yo te he mandado. Y Moisés estaba poniendo tantos argumentos ante Dios, pero sin embargo, Dios le dijo: yo estaré contigo y te daré las evidencias. Por eso que Moisés se aferró muy bien a este pacto. ¿Cuándo? Cuando estuvo a punto de morir. En Éxodo capítulo 4 dice que Moisés estaba a punto de morir y pudo determinar y pudo realmente concluir. Las personas, cuando están realmente frente a la muerte o están a punto de morir, es normal que tomen una resolución de esa manera. Y Moisés, donde quiera que iba, Egipto se derrumbaba. Donde quiera que iba, el Mar Rojo se abría. Entonces nosotros tenemos que entender por qué pasaba eso. Porque Moisés era la garantía de Dios. Si Dios nos ha garantizado y que no pasara eso, eso sería un milagro. Y si eso no pasara, entonces no hay razón para creer en el Evangelio. No hay razón para ir al templo a dar el culto. Porque Dios nos ha garantizado. Y porque nosotros somos la garantía de Dios, no debemos preocuparnos de nada. A veces nosotros creemos que la iglesia es nuestra. Eso yo creo que es un atrevimiento. Cristo ha comprado la iglesia. Y Dios es dueño de todo. Por eso no importa qué es lo que puedan estar atravesando ahora. Pastor, que el coronavirus está haciendo esto y aquello. La Biblia dice en Hebreos 10:25 que en el futuro habrá muchas personas que ya no tendrán la naturaleza de poder dar el culto. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que las personas que vamos a evangelizar y estamos garantizadas, esas personas, si nos aferramos al pacto, no importa, donde Dios nos ponga, donde Dios nos establezca, predicaremos el Evangelio. José tuvo un sueño. ¿Y qué sueño tuvo él? Él vio la luna, las estrellas, el sol postrarse ante él. El sueño de la evangelización del mundo. No fue un sueño cualquiera, fue un sueño real y concreto. Y José se aferró al pacto tan fuertemente. Y no importa si José iba como un esclavo, no podía fracasar. No importa si José iba a la cárcel, si es un siervo de Dios que va a hacer la evangelización del mundo, no puede fracasar. Por eso ustedes hoy tienen que aferrarse muy bien a este pacto. Pastores, líderes del mundo que me están oyendo, nadie puede abatir a los evangelistas.
Nadie puede abatir a los siervos de Dios que tienen el Evangelio y van a salvar a las personas con este Evangelio donde quiera que estén. ¿Quiénes recibieron este pacto, esta garantía siendo tan jóvenes? José y David. David, un día, Samuel, el profeta más alto de Dios, se encontró con David y lo ungió. Y David, desde ese momento, él cogió el pacto, pensando en que iba a ser el rey de Israel. Y comenzó a prepararse, comenzó a orar y comenzó a preparar, a escribir alabanzas. Y haciendo eso, un día se encontró con Goliat. Sus hermanos, por supuesto, le criticaron. Pensaron que de repente era egoísta y arrogante por lo que estaba hablando en ese momento. Entonces lo escuchó, ¿verdad? Escuchó un centurión esto y lo llevó ante el rey. Y cuando David estaba frente al rey, el rey le dijo esto: él es un soldado, tú solo eres un simple muchacho, ¿cómo vas a pelear contra él? David tenía una especialidad. Él era especialista usando la honda, tirando piedras. Pero sin embargo, él no habló de su especialidad. Él habló de la garantía de Dios. Y le dio el mensaje de garantía al rey y le dijo: rey, cuando yo soy un pastor, cuando yo estaba pastoreando, venía el oso y yo he sido librado de la boca de esos osos, hasta les he roto la boca. Cuando venía el león, Dios me ha librado también de las garras del león. Y Dios me va a librar también de este hombre que está insultando a Dios. Y el rey dejó que David fuera a enfrentarse con Goliat. Imagínense, David hubiera dicho: tú vienes con espada, lanza y jabalina, yo vengo con una honda y 5 piedras, vamos a luchar. No dijo eso. David no dijo: tú tienes una espada como arma, yo tengo una honda como arma. No dijo eso. David tenía tanta seguridad porque él llevaba la garantía de Dios en su vida. Él estaba garantizado. Por eso no tenía ningún temor. Ustedes hoy tienen que aferrarse muy bien al pacto y entender: usted tiene la garantía de Dios. Jeremías estaba preso y estando preso, vino palabra de Jehová sobre él y le dijo: el que fundó la tierra y la termina, dice esto. ¿Saben lo que es eso? ¿Ah? Él estaba permitiendo incluso lo que Jeremías estaba pasando. Por eso le dice: yo, el que lo hace todo, también he hecho esto para ti. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y todos sabemos que cuando uno da su nombre, ¿verdad?, para alguna cosa, es porque lo estás garantizando. Y ahí Dios le da su nombre a Jeremías. Por eso nosotros tenemos que entender: no tenemos que preocuparnos de nada. La vida está en las manos de Jehová. También el día que tengo que salir de este mundo, también está en la mano de Jehová. Él es soberano. Y Él nos ha dado su nombre, nos ha garantizado para que nosotros podamos hacer la evangelización del mundo. Ahora, si usted no ora y ni siquiera piensa en esto, entonces usted tiene una vida cristiana muy lejos del plan de Dios, muy lejos de Dios. Pero si usted ora y piensa en la evangelización del mundo, entonces usted está más cerca de Dios que antes. Por eso yo los bendigo hoy para que ustedes lo puedan entender. Dios garantiza a sus siervos, los guarda, los protege y hace que reciban bendiciones. José, como esclavo, no había otra opción más, estaba garantizado, Dios estaba con él, la casa de Potifar no tenía otra opción más que recibir bendiciones. David
No habló de su garantía. No habló de su onda. Él dijo, yo vengo contra ti en la fe que tenía en su Dios, en el nombre de Jehová. ¿Cómo vamos nosotros a pelear esta batalla espiritual? No importa qué es lo que esté pasando, qué es lo que la gente esté diciendo. El Salmos 121 o 119, el 122, dice así de esta manera. Dios, no permitas que las personas, Señor, que me opriman o que vienen a oprimirme, Señor, tengan triunfo sobre mi vida. Sino Él dice, establéceme bien como tu siervo. ¿Qué significa eso? Señor, no me voy a mover por nada, porque estoy garantizado. No voy a salir corriendo por ahí por nada, porque tú estás conmigo. Es tan importante entender que realmente Dios va con nosotros. Por eso nuestra oración, ¿cómo tiene que ser el día de hoy? Afianza a tu siervo para bien. No dejes que los soberbios me opriman. No me importa lo que diga el gobierno, no me importa lo que esté diciendo la gente. Yo sé que Dios nos ha garantizado. Por eso, aunque en aquel tiempo cuando David lo dijo, habían destruido los templos de Dios y habían robado todas las cosas valiosas, ¿eso qué significa? Habían insultado a Dios. Nuestros gobernantes no conocen a Dios y están haciendo cosas, están insultando a Dios. Por eso nosotros tenemos que tomar fuertemente este pacto con la garantía de Dios y levantarnos como un testigo. Dios nos va a garantizar. Dios nos va a dar realmente todo lo que haga falta para predicar el evangelio. Mis ojos desfallecieron, sigue diciendo David, a causa de tu justicia. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy orando y estoy pidiendo, Señor, por esto. Levántanos como testigos para la salvación y la evangelización. Nosotros tenemos que levantarnos con la garantía de Dios, como testigos del amor de Dios, testigos de la gracia de Dios y testigos de la importancia de la evangelización. Yo los bendigo de verdad para que la iglesia, los pastores, los líderes puedan entenderlo. Hoy estamos mirando la figura, ¿verdad? El altar del holocausto. La figura, todo tipifica a Cristo. El altar del perdón. El altar, ¿verdad?, de misericordia. Por eso ustedes tienen que entender, antiguamente, ¿qué había en el altar? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Habían 2 sacrificios al día. A la 3ª hora y a la 9ª hora habían que sacrificar. Y esto me lleva a mí al Calvario. Esos sacrificios que por años los israelitas hicieron, a la 3ª y a la 9ª hora, se cumplió en el Calvario. La 3ª hora, ¿qué hora es? 9 de la mañana. La 9ª hora, 6 de la tarde. Cristo fue tomado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. El Calvario le dijo a todos los israelitas que por años hicieron el sacrificio: yo soy el Cordero. Ya no tienen que hacer más sacrificios. Cristo ha derramado su sangre para siempre. Por eso que es el altar del perdón. Si algún criminal se cogía de esos cuernos del altar, recibía el perdón. Si alguien que estaba desesperado se cogía de esos cuernos del altar, recibía el perdón, la salvación. Por eso nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar a todas las personas que en algún momento también han querido nuestro mal. Hoy, mirando la palabra de Dios, tenemos que entender, hay personas que tratan de solucionar sus vidas simplemente siendo felices con cosas físicas.
Hubo un hombre que tuvo una enfermedad y este cáncer que tuvo lo sanó simplemente pensando que tenía que trabajar, y él se levantaba a 5 de la mañana tan feliz pensando en lo que iba a hacer, en el trabajo que iba a tener y cómo él realmente iba a triunfar ahí, y con esa felicidad él pudo sanar. Yo digo, si la gente que no cree en Dios se sana aún así de esa manera siendo feliz, ustedes cuando vengan a ofrecer el culto o estén frente a estos medios para dar el culto, no vengan de cualquier manera. Vengan con un corazón de felicidad, creyendo que lo que ustedes están haciendo les va a dar sanidad, le va a dar respuestas, le va a dar realmente bendiciones, le va a dar realmente todo lo que usted necesita para realmente cumplir el plan de Dios. Por eso es un tiempo hoy que podamos orar: Señor, no es que no me dé el coronavirus, Señor, te pido que me des la salud y me des la economía, porque hasta ahora no he hecho la evangelización del mundo. Dame salud, economía, para hacer, Señor, la evangelización del mundo. Esa debe ser nuestra oración. Por eso que tomando la gracia del altar del sacrificio, hoy nosotros tenemos que realmente recibir las respuestas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Lo primero que quiero hablarles hoy es acerca del brasero que había para trasladar el fuego. En el verso 3 habla de esto, del capítulo 38 del Éxodo. ¿Qué significa esto? Toma el pacto de la verdadera liberación de Egipto y experiméntalo continuamente. Salir de Egipto es una verdadera liberación. Salir de la esclavitud es una verdadera liberación. Estar esclavizado en cualquier vicio, estar esclavizado o postrado frente a cualquier cosa que me pueda dominar, no es libertad. Libertad es completa en Cristo Jesús, cuando uno siente que ha sido arrancado totalmente del pecado, de la maldición, de las tinieblas. El pueblo de Israel perdió el pacto de Génesis 3:15. Por eso tuvieron muchas dificultades y problemas. Hoy usted tiene que volver a sujetarse a ese pacto. La simiente de la mujer es lo único que puede destruir las 3 maldiciones de mi vida: Satanás, pecado y el infierno. Por eso hoy, tomándose fuertemente a este pacto del altar del holocausto, que es la figura de Cristo, del sacrificio del Calvario, hoy ustedes tienen que aferrarse y orar: Señor, quebranta tú el poder de la oscuridad que no me permite creer realmente en Dios. Hoy necesitamos realmente entender, hay una época de desastre, una época de destrucción, y Dios nos ha llamado a nosotros como los testigos que estamos garantizados. No pueden morir. La vida nuestra está en la mano de Dios. Nadie puede abatirte, ni siquiera el coronavirus. Eso tiene que realmente tomarlo fuertemente en su corazón. Hoy tienen que tomar fuertemente el altar del holocausto, que significa Cristo. Por eso hoy tienen que experimentar esto. Y desde ese momento, ustedes van a recibir respuestas únicas en toda su vida. Abraham experimentó este altar cuando llevó a su hijo Isaac. Y no solamente Abraham, todos hablamos de Abraham, pero yo pienso que Isaac estuvo ahí, él también lo escuchó. Por eso se aferró fuertemente. Abraham hizo el altar y Dios le proveyó el cordero. Y todos conocemos la historia. Isaac fue desatado, fue bajado del altar del holocausto, y en su lugar se puso un cordero. Isaac tomó fuertemente esto y dijo: un inocente murió por mí, el Cordero de Dios. Por eso hoy ustedes tienen que entender esto. Abraham se aferró fuertemente al pacto y realmente recibió las grandes bendiciones de Dios. Pero Isaac, él recibió 100 veces más. ¿Por qué? Porque Isaac realmente entendió, he encontrado la fuente de agua. No es una fuente para vivir, no es la bendición para estar bien, para comer bien. Es la fuente de bendición para hacer las misiones mundiales.
Isaac lo entendió. Por eso el día de hoy ustedes tienen que orar: Señor, que mi generación pueda estar dentro de la evangelización del mundo. Danos una iglesia que pueda salvar las 237 naciones. Recuerden, estamos garantizados para eso. Una iglesia que pueda realmente sanar a todos los enfermos 24 horas. Una iglesia que realmente pueda levantar los remanentes. Tenemos que entenderlo. Un holocausto que realmente entiendan hoy que es Cristo. Todo ha terminado ya. Por eso Jehová hoy nos está diciendo a nosotros: si no experimentan este holocausto, si no experimentan el monte del Calvario, si no experimentan la sangre de Cristo, entonces harán otras cosas. Y si hacen otras cosas, eso será lo que a Satanás más le alegra. Por eso ustedes no deben hacer otras cosas. Solamente deben estar orando y entendiendo: hemos salido solo con la sangre. Hemos salido solamente con el sacrificio de la cruz. Por eso tienen que tomar rápidamente esto en sus corazones y recordarlo toda su vida. El altar del holocausto, el altar del sacrificio, Cristo. Si realmente ustedes toman a Cristo como su pacto real, entonces no tendrán otra opción más que, como Noé, no había ninguna persona como él que fue bendecido. Yo los bendigo de verdad para que ustedes puedan tomar hoy fuertemente el pacto del holocausto y puedan tener todas las respuestas en su familia, en sus hijos y en toda su descendencia. Lo segundo, pon cuernos en las esquinas, el verso 2. El altar del holocausto simboliza el perdón y el poder de Dios. Por eso, si no es a través del holocausto, si no es a través del sacrificio, si no es a través de Cristo, es imposible que funcionen las cosas. Es imposible que pueda funcionar, es imposible. Por eso ustedes hoy tienen que entender: haz un holocausto hermoso para mí. ¿Por qué? Porque tendrán crisis en su vida del desierto. Tendrán dificultades en su vida del desierto. Habrán guerras en su vida del desierto. Pero todas esas no podrán abatirnos, no podrán vencernos. ¿Por qué? Porque estamos garantizados. Porque Dios nos ha dado su nombre. Y si Dios nos ha dado su garantía, no importa cómo estemos, no importa cómo vayamos, no importa lo que esté sucediendo, Dios nos abrirá un camino nuevo. La evangelización mundial se tiene que cumplir. Que el evangelio se ha llevado a todas las personas se tiene que cumplir. Que podamos nosotros seguir dando el culto se tiene que cumplir. Porque en el tabernáculo Dios había puesto todo esto. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios esté sobre todos aquellos que realmente experimentan este altar y pasen por la fuente. La fuente es un espejo, y el espejo en la Biblia representa la palabra de Dios. Por más que si usted se mira a un espejo y trata de limpiar el espejo porque algo está viendo usted en su rostro, no se va a limpiar, porque la palabra de Dios, que es como un espejo, me hace mirar a mí, y entonces yo puedo limpiarme. El espejo no se limpia, el que está frente al espejo es el que se tiene que limpiar. Por eso nosotros hoy tenemos que tomar muy fuertemente esto y aferrarnos realmente los cuernos del altar del holocausto. Todas las personas que podían coger esto recibían el perdón. Todas las personas, por más desesperadas, por más crímenes, por más violaciones que hayan hecho, si se cogían a este cuerno, eran salvados. Por eso es que las personas no entienden el sacrificio de la cruz y siguen diciendo ahora: ¿cómo es posible si aquel hizo esto y aquello? ¿Cómo Dios le puede perdonar? No entienden la gracia de Dios. Dios, si realmente tú te aferras hoy al altar del holocausto y te aferras a la sangre del sacrificio de la cruz, hoy tú puedes tener perdón en toda tu vida. Por eso los bendigo para que hoy ustedes puedan entenderlo.
Lo tercero, pon anillos en las esquinas, el verso 5. ¿Qué significa esto? Levante el altar del holocausto eterno y transmítelo a las siguientes generaciones. Hay que transmitir este pacto a las siguientes generaciones. ¿Quién recibió este pacto siendo tan pequeño? Samuel. Él creció al costado del arca. Por eso ustedes tienen que entender, hay que transmitir este pacto a nuestras siguientes generaciones. Ahí Samuel oyó la voz de Dios. Por eso Samuel, desde tan pequeño, tuvo el pacto en su corazón, que él hizo el movimiento de Mizpa. ¿Qué hizo ahí? Hizo el holocausto. Ahí Samuel hizo el holocausto. Pues hoy ustedes tienen que entender, es una guerra espiritual. El coronavirus es algo invisible. No se puede pelear con cosas físicas. Levanten el altar del holocausto. Oren, Señor, que en este tiempo con todo de nuevo permite a tus evangelistas predicar el evangelio. Que en medio de esta pandemia, Señor, permite los milagros, sanidades, el templo para las 237 naciones. Hoy estamos en una guerra espiritual. Cuando los 850 profetas falsos fueron a hacer guerra con Elías, Elías hizo una guerra de holocausto. Por eso hoy usted tiene que entender, hay que ofrecer el holocausto continuamente. ¿Vamos a hacer ofrendas otra vez? ¿Vamos a matar un cordero otra vez? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que levantar un altar donde realmente entendamos la sangre de Cristo, donde realmente entendamos quién es Cristo y por qué Cristo, que realmente entendamos qué hizo Cristo por nosotros, el monte del Calvario, la cruz de Cristo, en una época de confusión como la que estamos viviendo hoy, y nadie entendía el Evangelio, como en este siglo XXI casi pocos entienden el Evangelio. Apareció un hombre en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién fue ese hombre? Pedro. ¿Y qué hizo Jesús? Le garantizó. Por eso Pedro, con esa garantía, salió y levantó un cojo. Si nosotros nos cogemos hoy a esta palabra, altar del holocausto, si realmente entendemos el sacrificio de la sangre, si realmente entendemos solo poniendo sangre en los postes y los dinteles, podemos ser libres, y donde quiera que vayamos, nunca podemos fracasar, nunca podemos ser abatidos, porque Dios nos ha dado su nombre, estamos garantizados. No hay nada en esta vida que te pueda eliminar de la carrera, que te pueda matar. Por eso ustedes tienen que entender, yo sirvo a un Dios soberano, un Dios que ha planeado mi nacimiento y ha planeado también mi fin. Con esa garantía tenemos que movernos en este mundo. El mundo ya cambió. Ya nada quizás llegará a ser igual, pero aquellos que realmente han levantado este altar de holocausto en sus vidas y entienden quién es Cristo, saldremos con esta garantía a decirle a la gente: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todo aquel que pueda cogerse de estos cuernos, de este holocausto, que puedan cogerse de la cruz de Cristo, recibirán la salvación. Por eso, nuestras siguientes generaciones no pueden simplemente estudiar de cualquier manera para terminar después sirviéndole al diablo. Eso no es el plan de Dios. Dios ha determinado ya que ustedes y los remanentes van a hacer la evangelización del mundo. Por eso tienen que entender muy bien hoy. Vamos a concluir. En Éxodo 38, del 1 al 6, dice que haga todo esto de madera de acacia. Es una madera muy resistente, muy dura. No quiere decir que es eterna, pero que es muy resistente. ¿Y esto qué significa? Tomen el pacto de Dios, que es eterno y que nunca cambia. Hoy ustedes tienen que entenderlo. Este pacto jamás cambiará. Hagan el templo, hagan ese tabernáculo que disfrute del poder de Dios, que disfrute del poder celestial. Por eso que al dar el culto, Dios a nosotros nos da gran bendición, nos da bendiciones del trono celestial. Por eso que al reunirnos, todas estas bendiciones descienden sobre todos aquellos que realmente entienden
lo que es ofrecer el culto, lo que es realmente levantar este altar. Dios va a enviar sus ángeles celestiales para poder cuidarnos. Al dar el culto, Dios nos va a abrir las ventanas, las puertas de los cielos y va a enviar sus ángeles para que estén con nosotros. Por eso hoy ustedes tienen que entender, cuando tenemos esa esperanza, hay una gran bendición sobre nuestra vida. Al dar el culto, tienen que recordarlo, vayan con esa esperanza. Hubo una mujer que un juez injusto no le había hecho justicia. Y esta mujer lo perseguía por todo lado. Si estaba con algún amigo importante, ahí aparecía ella. Si estaba en alguna reunión en su casa, ahí estaba tocando la puerta a ella. Y este juez pensó y dijo, esta mujer hasta que se muera no va a dejar de molestarme y perseguirme. Le voy a hacer justicia. Y hizo justicia a esta mujer. Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que esta mujer no fue a cualquier persona. Esta mujer fue a alguien que podía resolverle su problema. Nosotros cuando vamos al culto, cuando realmente devocionamos, incluso ahora en nuestras casas dando el culto, debemos estar con esa esperanza. No estoy yendo a cualquier persona, no estoy yendo a oír al pastor. Si alguien está oyendo mi mensaje, fracasará. Hoy ustedes tienen que oír la voz de Dios con esa esperanza. Estoy yendo a aquel que me puede resolver todos mis problemas. Bartimeo era ciego, pero él aún en su ceguedad, él escuchó que Jesús estaba pasando. Él tenía su esperanza. Él debe haber oído ya de Jesús antes, por eso es que gritó. Como no podía verlo, entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le querían hacer callar, cállese por favor. Jesús se detuvo y vino hacia él. Y le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Él le dijo, yo quiero ver. Y Cristo le dijo, sea conforme a tu fe. Y recobró la vista. ¿Qué les quiero decir? Jesús estaba pasando frente a Bartimeo. Si Bartimeo no hubiera tenido esa esperanza y no hubiera gritado para que Jesús lo oyera, quizás Jesús nunca más hubiera vuelto por ese lugar. Cuando ustedes ofrezcan el culto, cuando ustedes estén frente a la palabra, tienen que tener esa esperanza, que puede ser tu última oportunidad. Jesús está pasando por tu región. Jesús está pasando por tu casa. Es tiempo realmente de orar, de clamar. Jesús, dame todo ese poder espiritual. Quebrante esa oscuridad que no me deja creer realmente en Dios. Y levántame como un testigo que tú has garantizado para la evangelización del mundo. Tienen que hacer eso. La mujer de flujo de sangre, si solo pudiera tocarlo. Y con esa esperanza y esa fe lo tocó. El flujo paró. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Señor, hay mucha gente, ¿cómo vamos a saber quién te ha tocado? Él dijo, el que me ha tocado ha recibido mi virtud porque virtud de mí ha salido. Y la mujer dijo, yo soy quien te he tocado. ¿Qué quiere decir esto? Jesús dijo en una oportunidad, en el futuro, ¿hallaremos realmente este tipo de fe en la tierra? Hoy ustedes tienen que realmente aferrarse al pacto. Hoy ustedes tienen que realmente dejar toda su ansiedad. Tienen que dejar todo su pánico. Tienen que dejar de andar diagnosticándose enfermedades que ni siquiera ningún médico les ha dicho a ustedes que tienen. Hoy ustedes tienen que empezar a disfrutar el Evangelio. Dios ya ha determinado que va a ser a través de ustedes la evangelización del mundo. Ya Él les ha garantizado. Ya Él les ha dado su nombre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros? Simplemente entender, Señor, dame una fe como esta para levantarme como un testigo. Dame una fe como esta para poder realmente entender el Evangelio. El altar del holocausto, el altar de sacrificio. Eso es todo.
nadie podría pasar al altar o al santuario sin antes pasar por este altar de sacrificio. ¿Por qué? Porque el altar del holocausto destruye el pecado. El altar del holocausto trae perdón. El altar del holocausto da un poder especial. El altar del holocausto da salvación. Por eso los bendigo para que ustedes hoy disfruten esta gran verdad del Evangelio en el altar del holocausto. Esta gran verdad del Evangelio en el altar del sacrificio. Y puedan levantarse como esos testigos que disfrutan la bendición de la verdadera libertad. Estos testigos que disfrutan totalmente la bendición de traspasar este pacto a la siguiente generación y que disfrutan el altar del holocausto que simboliza el perdón y el poder de Dios. Vamos a orar. Que hoy puedan tomar firmemente este pacto y toda la semana puedan orar. Señor, dame de esa gracia, de esa fe, para poder levantar el centro de remanentes, para poder levantar el movimiento más grande de remanentes en este mundo, que podamos levantar ese lugar que dé sanidad, Señor, a toda la nación. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Te pedimos, Señor, que hoy, una vez más, podamos entender este altar del holocausto, que podamos entender la importancia por lo que tú lo hablaste 262 veces, y la importancia porque tú la pusiste en el tabernáculo, Señor. Que hoy este holocausto o este altar del holocausto nos pueda llevar hasta el monte del Calvario, se pueda conectar con el monte de los olivos y se pueda conectar con el aposento alto de Marcos, Señor. Que hoy, Señor, como Isaías, podamos levantarnos como un testigo, aunque todo sea cortado, aunque la encina sea cortado, hay una 10ª parte que ha quedado, un testigo que tú has garantizado. Todas las cosas más grandes, Señor, lo evidencias en tu palabra, lo han hecho unas pocas personas. Por eso bendigo los remanentes, que se puedan dar cuenta el día de hoy, para que ellos puedan ver los verdaderos milagros que acontecerán. Que los adultos se puedan dar cuenta hoy, para que puedan tener un comienzo nuevo. Te doy gracias, porque has solucionado todo en la cruz del Calvario, en una palabra: consumado es. Llénanos hoy con tu Espíritu y danos la dirección y la guía hacia las misiones mundiales. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos los líderes, pastores, creyentes en el mundo entero que están disfrutando la bendición de ser el templo de Dios, la bendición de estar dentro de la guía de Dios y la bendición de estar dentro de la llenura del Espíritu Santo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén y amén.